Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquitito sobre la configuración interna del corazón. Para comenzar a hablar de la configuración interna del corazón, hay que tener en cuenta que este posee cuatro cavidades. El corazón posee cuatro cavidades, dos superiores y dos inferiores. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Son en total cuatro cavidades, todas ellas con una funcionalidad independiente. Las aurículas anatómicamente están distribuidas en las cavidades más superiores de este corazón y tienen como característica las paredes más delgadas, la superficie interna mucho más lisa, pero que poseen una extensión denominada orejuela. La orejuela, a diferencia de la pared auricular propiamente, posee lo que nosotros llamamos como rugosidades que se presentan gracias a la presencia de los músculos que van a presentar un relieve o van a dejar un relieve en la pared, por lo cual, en vez de ser lisa como la pared auricular propiamente, las orejuelas tienen paredes con relieves musculares. Los ventrículos, en cambio, las cavidades más inferiores, tienen paredes más gruesas y la superficie interna es mucho más irregular. Esta irregularidad es debido a la presencia de músculos papilares, ¿sí? Que son los que se van a encontrar propiamente a nivel ventricular. Estos músculos papilares se clasifican en tres tipos: los pilares de primer orden, los pilares de segundo orden y los pilares de tercer orden, ¿sí? Entonces, si hacemos como un resumen para poder comprender la diferencia entre las cavidades más superiores y las cavidades inferiores, podemos decir de que las aurículas tienen paredes delgadas, tienen una superficie lisa esas paredes y que las rugosidades solo se van a presentar a nivel de las extensiones de las aurículas, que son las orejuelas. En cambio, los ventrículos tienen paredes más gruesas, la superficie deja de ser lisa, se vuelve irregular y se pueden encontrar tres tipos de músculos a nivel de las paredes, que son los músculos papilares de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los papilares de primer orden son conocidos también como los pilares propiamente de lo que sería esta pared ventricular. Los de segundo orden forman una especie de puente, son músculos que tienen anclaje a la pared en cada extremo, pero el centro se encuentra sin adherencia a la pared, ¿sí? Entonces forman como pequeños puentecitos con los cuales yo puedo atravesar con un instrumental quirúrgico. En cambio, los de tercer orden van de pared a pared, pero toda la extensión del músculo va adherido a lo que sería la pared ventricular. Entonces, en resumen, los músculos papilares de primer orden son los verdaderos pilares, ¿sí? De lo que sería el ventrículo. Tanto es así que estos pilares principales o primeros pilares tienen la adherencia de las cuerdas tendinosas que van ancladas a las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? Los de segundo orden son los puentes, ¿sí? Que van de pared a pared, pero que el centro, ¿sí? Queda libre. Y los de tercer orden, que también van de pared a pared, en realidad son como un espesamiento de la pared, por tanto, el centro va a estar completamente adherido a la pared ventricular. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Músculos papilares de primer orden. Si va hacia el septo o el tabique interventricular, se llama pilar o primer pilar o músculo papilar de primer orden septal, porque va hacia el septo, ¿sí? Si va hacia la pared anterior, es músculo papilar
anterior. Y si va hacia la pared posterior, entonces músculo papilar de primer orden posterior, ¿sí? Los de segundo orden, ¿sí? Son los que forman puentes musculares, donde yo puedo ir de una pared a otra pared y el centro va a quedar hueco, vacío, sin adherencia, ¿sí? Y los músculos papilares de tercer orden son espesamientos de la pared, o sea, van de pared a pared, pero no hay hueco en medio, ¿sí? Entonces, muy importante, algo que hay que tener en cuenta es que los músculos papilares se clasifican en primer orden, segundo orden y tercer orden. Y lo encontramos exclusivamente a nivel de lo que serían los ventrículos. Algo muy importante de tener en cuenta cuando hablamos de la configuración interna del corazón, es conocer a las paredes que tienen cada una de esas cavidades. Las aurículas se dividen en aurícula derecha y aurícula izquierda. La aurícula derecha tiene 5 paredes, una pared superior, una pared inferior, una pared interauricular, una pared auriculoventricular y una pared anterolateral. En cambio, la aurícula izquierda tiene 6 paredes. Superior, inferior, interauricular, auriculoventricular, que sería la anterior, una posterior y una lateral. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo a la aurícula derecha, yo debo encontrar un techo, o lo que conoceríamos nosotros como pared superior. Debo de encontrar una pared inferior o piso, debo encontrar una pared interauricular que comunica aurícula con aurícula, ¿sí? Una pared aurículo-ventricular que correspondería al espacio en donde se encuentra la válvula tricúspide, que es una válvula aurículo-ventricular que comunica la aurícula con el ventrículo. Y una pared anterolateral, que es la que en este momento se cortó para llevarlo hacia el frente, ¿sí? Entonces son 5 paredes, superior, inferior, hay interauricular, anterolateral y aurículo-ventricular. La pared superior, ¿sí? También es conocida como techo, ¿sí? Esa es la pared superior. ¿Qué yo puedo encontrar en la pared superior? En la pared superior yo puedo encontrar a la vena cava superior. Algo muy importante para tener en cuenta es que la vena cava superior carece de válvula, dado a que la gravedad le ayuda a generar todo ese descenso de la sangre automáticamente en la aurícula. Y como en la pared, que sería la que encontramos nosotros, va a ser aquí abajo, aurículo ventricular, esa sangre va a ir y va a desembocar directo en el ventrículo, entonces no hay riesgo a que la sangre refluya por lo que sería la vena cava superior. Entonces no tiene válvula, por eso dice está desprovista de válvula, ¿sí? En la pared inferior, en cambio, es donde viene y cae toda la sangre por gravedad, como decíamos recién, y justo a nivel de la pared inferior o el piso, nosotros encontramos 2 orificios. Uno, que es el de la vena cava inferior, porque la vena cava inferior viene e ingresa por el piso de la aurícula, ¿sí? Y también encontramos al orificio del seno coronario. El corazón, así como necesita nutrirse, también necesita drenar todo el producto de desecho, ¿sí? ¿Quién drena al corazón? Drenan las venas del corazón, que son las venas cardíacas. Y las venas cardíacas confluyen en algo que se llama seno coronario. Ese seno coronario es el que viene y desemboca a nivel de la aurícula derecha toda la sangre sucia que salió dentro de lo que sería el proceso de depuración del propio corazón, ¿sí? Entonces,
Estos dos orificios que son de venas muy importantes, que vienen a drenar en la aurícula derecha la sangre sucia para que ésta pueda ser limpiada, entonces sí necesitan de tener una válvula que impida de que esa sangre vuelva a caer, ¿sí? Entonces, el orificio de la válvula, perdón, el orificio de la vena cava inferior contiene a lo que sería la válvula de Eustaquio. Y el orificio del seno coronario tiene a la válvula de Tebeso. Ahora, existe, ¿sí? Algo que se llama tendón de Todaro. El tendón de Todaro es un espesamiento tendinoso que va desde la válvula de Eustaquio, ¿sí? Hasta lo que nosotros vamos a llamar anillo de Biuset, ¿sí? Separa el orificio de la vena cava inferior de lo que sería el seno coronario. ¿Qué nosotros encontramos en la pared auriculoventricular? La pared auriculoventricular, que también nosotros conoceríamos como lo que se conoce tabique interauricular, le vamos a encontrar a esto que se llama fosa oval o limbo de la fosa oval, ¿sí? Limbo, fosa oval, y a esto es lo que nosotros llamamos anillo de Biusen, que es donde termina el tendón de Todaro, ¿sí? Que hablábamos recientemente. Y en la pared auriculoventricular le vamos a encontrar a la válvula tricúspide, conocida también como aurículo ventricular derecha, ¿sí? Ahora, en la pared anterolateral, ¿sí? Nosotros lo que vamos a encontrar son dos segmentos, un segmento posterior y un segmento medial, que va a estar unido a estos dos segmentos a través del segmento medio o pectíneo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les decía de que la aurícula tenía una pared lisa, pero que a nivel de las orejuelas nosotros íbamos a encontrar músculo, ¿sí? El músculo que se encuentra a nivel de las orejuelas se llama músculo pectíneo, ¿sí? El límite entre la pared lisa y la porción de la orejuela que va a contener a los músculos pectíneos se llama cresta terminal de His, ¿sí? Esa cresta terminal de His está en el segmento posterior sinusal y eso es lo que va a dar la comunicación con lo que sería el segmento medio, que va a ser nuestra orejuela derecha. Entonces son tres segmentos: posterior, sinusal, ¿sí? Que le va a tener a la cresta terminal de His y el tubérculo de Lower, al segmento medial, que le va a tener a la orejuela derecha, y al segmento pectíneo, que va a tener a los músculos pectíneos. Ahora, la orejuela izquierda iba a tener seis paredes, ¿sí? Una pared inferior, una pared posterior, una pared lateral que aquí se cortó, una pared interauricular, que es lo que correspondería al tabique interauricular, una pared superior o techo y una pared aurículo-ventricular, que sería la anterior, pero que en este caso, al ser izquierdo, correspondería a la válvula mitral, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar nosotros aquí? Desde una vista posterior, podemos encontrar a la cara posterior de la aurícula izquierda y vemos que inmediatamente, con relación a lo que sería nuestra aurícula, podemos ver de que en la cara posterior es por donde ingresan las cuatro venas pulmonares superiores, izquierda, derecha, inferiores, derecha e izquierda, ¿sí? Dice, el surco terminal
está en la cara posterior de la aurícula derecha, por fuera. En la pared interna se corresponde con el surco terminal de His, ¿sí? Que sería esto más o menos. Entonces, para poder tener en cuenta. A nivel ventricular, debemos de tener en cuenta de que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen formas geométricas distintas, pero tienen la misma cantidad de paredes, a diferencia de lo que pasaba con las aurículas. A nivel auricular, las aurículas tenían la derecha 5 paredes, la izquierda 6 paredes. En cambio, los ventrículos tienen la misma cantidad de paredes, ¿sí? La diferencia radica en que la forma es distinta. El ventrículo derecho tiene más bien una forma piramidal, como un triángulo. Y el ventrículo izquierdo es más bien cónico, más esférico, más redondeado, ¿sí? Pero ambos tienen 3 paredes, ¿sí? Tienen una base, tienen un vértice y tienen un orificio de salida. Entonces, el ventrículo derecho, ¿sí? Tiene una forma más bien piramidal y el ventrículo izquierdo tiene una forma más bien cónica, redondeada, ¿sí? ¿Tienen paredes? Tienen 3 paredes. El ventrículo derecho tiene una pared anterior o esternocostal, tiene una pared diafragmática y tiene una pared que está en comunicación con el ventrículo del lado izquierdo, que es la medial o septal. El ventrículo izquierdo tiene una pared lateral, que es izquierda, una pared inferior o diafragmática, y también tiene una pared medial, que es la septal, que va a estar comunicando con el ventrículo del lado contrario. Entonces, el ventrículo derecho tiene 3 paredes y poseen músculos papilares. Por eso es que yo les decía hace rato, dependiendo de en dónde se encontraba el músculo papilar de primer orden, iba a ser el nombre que iba a llevar. Si se encuentra en la pared anterior, que es la que está cortada y se levantó aquí, entonces el músculo papilar de primer orden va a ser anterior. Si se encuentra anclado a lo que sería el septum interventricular, el músculo papilar va a ser septal, ¿sí? En este caso tiene un nombre propio y se le denomina músculo papilar septal, pilar de Luschka o músculo de Lancisi, ¿sí? Y se encuentra en la pared posterior, el músculo papilar va a ser posterior, ¿sí? Que decíamos nosotros que dentro de las estructuras nosotros íbamos a tener propias que iban a encontrarse uniendo la pared anterior con la pared septal. ¿Qué encontramos nosotros en esa unión? Esta era la pared anterior, esta era la pared septal y hay un músculo papilar de segundo orden que lleva un nombre propio y se llama trabécula septomarginal o banda moderadora. Va del músculo papilar anterior al septal, ¿sí? Y también encontramos una cresta, una sobreelevación que se denomina cresta supraventricular de His, porque justo está en la región más superior del ventrículo y se le denomina también espolón de Wolf, ¿sí? Entonces, aquí tienen todas las formas en las que se le puede llamar a la trabécula septomarginal y aquí tienen todas las formas en las cuales se le puede llamar también a la cresta supraventricular, ¿sí? De His o espolón de Wolf. Decíamos que tenían caras, tiene que tener un orificio de entrada. El orificio de entrada está relacionado con
la válvula auriculoventricular, ¿sí? Si es derecho, va a ser la válvula tricúspide, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay un vértice y hay un orificio de salida. El orificio de salida va a estar dirigido por el cono arterioso, que es lo que vemos aquí, conocido también como infundíbulo, y termina saliendo gracias a la apertura de la válvula pulmonar. A la izquierda, sus paredes van a ser lateral, la que está cortada aquí, ¿sí? Va a tener una pared inferior, ¿sí? Y va a tener una pared septal, ¿sí? Inferior, septal y lateral. En la pared lateral se inserta el músculo papilar de primer orden anterior. Y en la pared inferior se inserta el músculo papilar posterior de primer orden, ¿sí? Tiene un orificio de entrada que va a corresponder al orificio aurículo-ventricular izquierdo que está provisto de la válvula mitral y la válvula aórtica correspondería al orificio de salida. Solo dos paredes, ¿sí? Del ventrículo izquierdo tienen músculos papilares de primer orden, pero las tres paredes del ventrículo izquierdo tienen anclado a músculos papilares de primer orden. Entonces, la pared septal del ventrículo izquierdo tiene una forma cóncava y la pared septal del ventrículo derecho tiene una forma convexa, ¿sí? Y ahí podemos comprender de cómo funciona el circuito gracias a la configuración interna del corazón. El ventrículo derecho tiene un orificio de entrada, su orificio de entrada es posterior e inferior y tiene un orificio de salida que va a estar compuesto por una cámara que es anterior y que va a la izquierda. ¿Cuál es el límite entre estas? Van a tener límites que van a estar divididos lateralmente y arriba y medialmente y abajo. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene un orificio de entrada que es posterior e inferior y un orificio de salida que es anterior y que va a la derecha, ¿sí? Límite que hay entre ambas cámaras va a ser sola y exclusivamente una valva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las aurículas y los ventrículos? Las aurículas tienen menor capacidad, ¿sí? Tienen paredes más delgadas y la superficie interna es mucho más lisa. ¿Pudiera tener rugosidades? Sí, a nivel de las orejuelas, y es en donde nosotros encontramos a los músculos pectíneos o también conocidos como papilares de segundo y de tercer orden. ¿Cuál es una diferencia muy importante que a nivel de los orificios? Es que en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda llegan de 4 a 5 estructuras, ¿sí? Venosas, y a nivel de lo que serían los ventrículos, solamente tenemos dos orificios, uno de entrada y uno de salida. El de entrada es una válvula y el de salida es arterial. ¿Cuál es la diferencia a nivel de la situación? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo
tienen diferencias importantes de acuerdo a la funcionalidad de cada uno de ellos. El ventrículo izquierdo está más a la izquierda y ocupa una pequeña parte de la cara anterior y se encuentra mucho más abajo que el derecho, ¿sí? El derecho está inclinado sobre el eje del medio, en cambio el izquierdo está paralelo al eje medio. La diferencia en la forma es prismática a la derecha, cónica a la izquierda. Y la pared ventricular izquierda es notablemente más gruesa en comparación con la derecha. A nivel valvular, las válvulas aurículo-ventriculares a la derecha se representan por tres valvas. Por eso es que la válvula es conocida como tricúspide. En cambio, a la izquierda es bicúspide, por tanto, tiene solamente dos valvas. ¿Sí? El ventrículo derecho tiene una mayor capacidad que el izquierdo, ¿sí? Por tanto, el derecho tiene mayor cantidad de músculos papilares de primer orden en su pared para poder generar un mayor esfuerzo dentro de lo que sería el cierre y la apertura de su válvula auriculoventricular, ¿sí? Y bueno, prácticamente eso es lo más importante dentro de lo que conocemos como configuración interna del corazón. Hasta luego.